Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada. Y hoy estoy celebrando que ya llegamos a los 2000 seguidores. Este es un canal chiquito, pero con mucho corazón. Y es por eso que haré un video sobre los años 2000, pero antes de Cristo. Daremos un viaje por la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto y Mesoamérica. Serán 3 videos en honor a los 2000 seguidores. Así que comencemos con Mesopotamia, en el año 2000 a.C. En Mesopotamia, por los años 2360 a.C., nació Sargón, que fue el rey que fundó el Imperio Acadio, por el 2335 a.C. Su imperio se extendió desde Elam, el actual Irán, Siria y partes de Turquía. Él había derrotado al rey sumerio Lugal-Sagesi y así gobernó gran parte de Sumeria. Pero al caer el imperio sargónico a manos de los gutis, estos trajeron de nuevo la vida a la ciudad sumeria de Ur. Al mando de los gutis, la ciudad de Lagash mantuvo dominio sobre la ciudad sumeria de Ur. Los gutis fueron un pueblo que provenía de los montes Sagros, actual Irak e Irán. Mientras tanto, el rey sumerio de Uruk, Utujegal, intentó hacer coalición para hacer un estado sumerio para acabar con los gutis. Utujegal lo logró, pero no fue un rey muy fuerte, y su general Urnammu se rebeló ante él y tomó el trono, creando la tercera dinastía Ur, una de las más grandes y prósperas de la época sumeria, dándole paso a la era del renacimiento sumerio. Urnammu, cerca ya de los años 2000 a.C., consolidó un poder extenso sobre todo su territorio. Era rey de Ur, de Sumer y Akkad e inclusive de Lagash, que el anterior rey nunca pudo gobernar. Un conjunto de leyes conocidas como el Códice de Urnammu entre los años 2050 a.C. Este se considera el texto de leyes más antiguo de la historia, que consistía en controlar el poder de los reyes para que gobernaran de una manera más justa a sus súbditos. En Mesopotamia realmente no existían reinos unificados. Eran ciudades-estado gobernadas por separado, inclusive aunque fueran sumerios. Pero Urnammu lo logró. Estableció un sistema universal de pesos y medidas, unificó un sistema administrativo de las distintas provincias nunca antes visto en aquellos tiempos. El gobierno de Urnammu fue muy próspero, aunque las ciudades sumeria ya no eran autónomas, pasaron a ser parte del imperio que estaba bien controlado. Urnammu, como todos los reyes mesopotámicos, se adjudicaba una ascendencia real y un tanto divina. Aunque seamos sinceros, lo de real es probable y se puede comprobar, pero lo de divino no podría asegurarlo del todo. Urnammu fue un rey que se centró en mejorar la vida del pueblo. En sus leyes se muestra la preocupación por sus súbditos y el valor de la justicia que se empleaba en aquel momento, claramente. Existen estelas en las que sus súbditos hablan muy bien de Urnammu. A pesar de ser un gran rey, no se proclamó Dios como era costumbre, ni tampoco un intercesor entre los dioses. Comenzó a hacer relaciones con otros reinos por medio de matrimonios, para así tener un poco de paz en la zona. Lamentablemente murió pronto. 18 años duró su reinado, pero en este reinado construyó zigurats en Ur, Uruk, Eridu, Nippur y Lagash. Construyó magníficas murallas para proteger a sus ciudades. Los zigurats eran dedicados al dios Nana, importante deidad sumeria, que se creía que era el hijo de Enlil, el señor de los cielos y la tierra. El dios Nana era el dios de la luna, del viento y del cielo. Para los babilonios era el dios Sin. El sistema de canales lo mejoró tanto para la agricultura como para medios de comunicación de todo el imperio. Los gutis no salieron definitivamente de la zona y Urnammu intervino en enfrentamientos contra ellos. Él quería expulsarlos de una vez por todas. Y es precisamente que en una de esas batallas contra los guti es que muere Urnammu. Y es en esta batalla lo sucedió su hijo Shulgi, que tras un largo reinado logró asegurar su poder absoluto al frente de un reino eficazmente organizado. Claro que Shulgi tenía una gran ventaja. Su padre le había dejado un reino muy bien cimentado. El rey Shulgi, al igual que su padre, fue un gran gobernante,
aunque este no era tan amigable como su padre. Este tuvo la oportunidad de reinar por 46 años, del 2094 al 2047 a.C. Al igual que su padre, fue un monarca absoluto con el título de rey de las 4 zonas del mundo. Él no fue como su padre, que no quería ser divinizado. Shulgi lo primero que hizo fue autonombrarse como un dios auxiliar, no como un dios del panteón, pero sí un dios que podía tener la relación con los dioses en el más allá y también aquí en la tierra. Como ya lo había dicho, él era un poco más pretencioso que su padre, con una inteligencia considerablemente alta. Él llegó a hablar a la perfección el acadio, el elamita, amorreo y sumerio. Inclusive osaba en corregir a personas que hablaban esos idiomas, porque decía que no lo hacían correctamente. Eso mostraba su cultura y su poder. El arte y la cultura caracterizaron el periodo de gobierno de Shulgi. Organizó aún mejor el imperio, estableciendo bien los límites entre las ciudades-estado. Estableció un culto estatal dedicado a los reyes fallecidos con sus correspondientes santuarios que recibían donaciones anualmente. El rey Shulgi, a pesar de ser un buen rey, era un tanto egocéntrico. Y bueno, uno se puede dar cuenta en los numerosos himnos reales dedicados a su persona, en los que se le describe como un rey fuerte, inteligente, con atributos de un dios. Siguió con la costumbre de su padre, de la política expansionista, haciendo matrimonios políticos, y obviamente esto permitió tener a los reinos cercanos en santa paz. Shulgi también hizo una reforma económica, que era como una especie de los súbditos pagando impuestos, por sus bienes. Se les obligaba a hacer cierta producción de grano, aceite o lana, y ellos tenían que dar cierta cantidad de acuerdo a lo que producían. Se tenía que dar cierta cantidad, ya sea mensual, anual, lo que haya estado estipulado ahí. También, para tener un control preciso de cuánto era lo que se ganaba, por así decirlo, para el reino, él mandó a escribir una enorme cantidad de tablillas que aún se conservan y nos permiten ver cómo estaban organizados. Tras la muerte de Shulgi, digamos que este periodo de renacimiento tuvo un tiempo que no fue extremadamente próspero, y esto comenzó precisamente desde la muerte de Shulgi, porque no se sabe exactamente cómo murió. Puede ser que haya muerto de vejez, y eso es muy normal. Es bien sabido que no murió como su padre en batalla. Puede ser por vejez, y dejémoslo así. El problema es que junto a él murieron 2 de sus esposas. Pues podría ser una gran coincidencia, o no. Pero también no se encuentran en los escritos sus hijos más importantes, como Ursuen y Su-Enlil. Y entonces surge otro de sus hijos, que fue el que reinó después de él. Fue su sucesor. Digamos que habrá sido alguna intriga en el palacio o simplemente alguna clase de coincidencia. Esto no se sabe, o al menos no está en mis manos saberlo. En fin, el reinado de Amarsin fue un reinado con falta de experiencia política. Fueron 9 años de reinado con una estabilidad relativa. Respetaba las cosas que hizo Shulgi, las mantuvo intactas, pero empezaron a surgir ciertos problemas internos. Dentro de su gobierno se vio que hubo un intento de golpe de Estado, por así decirlo. La documentación administrativa del reinado de Amarsin sugiere que en sus últimos años se enfrentó a algunas luchas internas, y es probable que su hermano, Su-Shi, estuviera detrás de un intento de derrocarlo. La Guardia Imperial fue reemplazada en el 7º año de Amarsin por una unidad llamada Gardo, a menudo el Gardo de Amarsin. Esta unidad desaparece del registro en su 9º año, poco después de su muerte. También en su 7º año, el rey recibió a oficiales militares de todo un imperio en un banquete de Ur, donde se les pidió que hicieran un juramento de lealtad.
Los sellos cilíndricos con dedicatorias al rey Shu-Sin aparecen hacia el final del reinado de Amar-Sin, pero ciertamente antes de su muerte. Los gobernadores principales también ven algunas transiciones inusuales durante ese tiempo, incluido el derrocamiento a mediados del reinado de Amar-Sin, solo para regresar a su puesto después de su muerte. En conjunto, parece probablemente que Shu-Sin intentara tomar el poder durante el reinado de su hermano. No está claro si Amar-Sin fue asesinado durante este periodo o si murió de causas naturales. El que le siguió fue su hermano Su-Suen o Shu-Sin, que fue aproximadamente por los años 2036 al 2027. Igualmente reinó 9 años. Su-Shin siguió gobernando como sus antiguos parientes, pero esta vez cambió un poco la reforma del calendario estatal y el problema es que comenzaron a entrar extranjeros en el reino y ahí fue cuando empezó el principio del fin. Tras una rebelión abierta de sus súbditos amorreos, dirigió la construcción de un muro fortificado entre los ríos Éufrates y Tigris en su 4º año, con la intención de detener cualquier nuevo ataque amorreo. El problema es que no sirvió de mucho. Los amorreos eran nómadas y ya se habían empezado a meter en todo el imperio sumerio. Y fue así que empezó el principio del fin, como ya lo dije. Con la entrada de los amorreos o amoritas en el reino, hubo un problema grave. Muchas ciudades se vieron aisladas de la capital y empezaron a reclamar su independencia y regresaron a como estaban antes, que solo eran ciudades-estado independientes. La desorganización fue total y la economía también empezó a colapsar, y esto creó una gran hambruna en todo el reino. Para esto ya había llegado al trono Ibn Sin o Ibn Suen, que era el hijo de Shu-Sin. Este sí reinó mucho más, alrededor de 26 años. Ibn Sin ordenó la construcción de fortificaciones en las importantes ciudades de Ur y Nippur, pero estos esfuerzos no fueron suficientes para detener las incursiones o mantener el imperio unificado, y es que de hecho los amoritas ya estaban dentro del reino. Las ciudades de todo el imperio de Ibn Sin cayeron ante un rey que no pudo protegerlas. En particular, Isin bajó el gobernante amorreo Ishbi-Erra. A Ibn Sin, al final de su reinado, solo le quedó la ciudad de Ur. En el 2004, los elamitas, junto con miembros de la tribu de la región Shimashki, en la montaña de Zagros, saquearon Ur y tomaron cautivo a Ibn Sin. Y fue llevado a la ciudad de Elam, donde fue encarcelado y murió en una fecha que no se sabe muy bien del todo. Después de la muerte de Ibn Sin, los elamitas se quedaron en Ur por una década hasta que fueron expulsados por Ishbi-Erra, que ya entonces había consolidado su propia dinastía en Isin. Y así se marca el fin de una era maravillosa sumeria. O al menos lo que los sumerios consideraban una gran época para ellos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Y a ustedes qué les parece más divertidos? ¿Los 2000 de nuestros tiempos o los 2000 antes de Cristo en Mesopotamia? Yo no estoy muy segura cuáles sean mejores. Y no se olviden que el siguiente video será sobre los años 2000 antes de Cristo, pero en el antiguo Egipto. Si les ha agradado el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. ¡Hasta pronto!